So I want to talk today about the impact of standardization of language on our professional autonomy. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de el lenguaje estandarizado y la autonomía profesional. Because more and more we're talking about interdisciplinary care. Porque cada vez más estamos hablando sobre el cuidado interdisciplinario. And I have an observation about that, Y tengo una observación al respecto de eso. which is that if we are not careful, Y lo que pienso es que si nosotros no somos cuidadosos, the role of nursing on that team el papel de enfermería dentro de ese equipo de trabajo becomes very subservient to medicine. se va a convertir en un trabajo solamente de servicio. Because if we cannot explain why we are there as an independent profession, Porque si no somos capaces de explicar por qué estamos en ese equipo de trabajo como una profesión independiente, we get assigned the things to do. nada más nos van a empezar a asignar las tareas que tenemos que hacer. So, what is interdisciplinary care? Entonces hay que preguntarnos qué es el cuidado interdisciplinario. Interdisciplinary should mean a combination or an interwoven collaboration between disciplines. Entonces lo interdisciplinario se debería de considerar como una colaboración, como un entretejido entre profesiones que trabajan juntas. And when we're talking about interdisciplinary care, Y si estamos hablando de cuidado interdisciplinario, it should be a group of health professionals who bring their own view of patients together to benefit the patient. tendría que ser entonces la visión de cada una de las profesiones que se interrelacionan unas con otras para para brindar el cuidado de salud. So, interprofessional collaboration was defined by the American Association of Critical Care Nurses El cuidado interdisciplinario entonces fue definido por la Asociación de Enfermeras de Cuidado Intensivo as a committed partnership that strives for excellence in patient care and outcomes. Se fue definido como una colaboración y una asociación con compromiso que lo que busca es la excelencia en el cuidado del paciente y sus resultados. And the American Nurses Association Y la Asociación Americana de Enfermería really focuses that it is a working across professions. verdaderamente se encuentra enfocada de que este sea un cuidado verdaderamente entre profesiones. So an interdisciplinary plan of care Así entonces un plan de cuidado interdisciplinario should make sure that every discipline has a voice in the care of that patient. Eso significa que en realidad cada profesión debería tener voz y voto durante el cuidado del paciente. It also requires that the patient or family patient and or family participates in developing that plan of care. Y también implica que el paciente y la familia o el paciente o la familia participan de manera activa en el plan de este cuidado. And that diagnoses are developed in conjunction with the disciplines and the patient. Y por supuesto los diagnósticos deben de ser desarrollados entre el paciente y esas profesiones de cuidado. And there is a joint approach to care across those disciplines. Y por supuesto que hay una interrelación de cuidado que se transmite entre estas profesiones de cuidado. Okay. So, an interdisciplinary plan of care is developed by answering some questions. Un plan de cuidado interdisciplinario se desarrolla contestando algunas preguntas. So, what are the diagnoses? What are the problems that have been identified by the different disciplines? Podemos preguntarnos cuáles son los problemas, cuáles son los diagnósticos que hemos encontrado entre todas las disciplinas que estamos participando. Who will be involved in developing that plan of care? Y también tendremos que preguntarnos quién se va a ver involucrado en el desarrollo de ese plan de cuidado. What will the goals or the outcomes of the plan of care be? ¿Cuáles serían las metas, los resultados del plan de cuidado que estamos desarrollando? What interventions will be used? ¿Cuáles serían las intervenciones que tendríamos que usar? And then how and when will reevaluation occur? Y también tendremos que preguntarnos cómo y cuándo tendríamos que hacer una evaluación al respecto. It's important that this plan of care
integrates the needs and the desires of the patient and his family. Es muy importante que este plan de cuidados incorpore las necesidades y los deseos del paciente y su familia. Because if we aren't integrating the patient's desires into that treatment plan, Porque si nosotros no estamos incorporando los deseos del paciente en ese plan de tratamiento, the chance of the plan failing are much higher. así entonces si no sucede esto, las posibilidades de que el plan falle son cada vez más altas. We often talk about patients being non-compliant to our plan of care. Muchas veces nos quejamos que el paciente está incumpliendo nuestro plan de cuidado, But it isn't our plan of care. pero no es nuestro plan de cuidado, It's the patient's plan of es care. el plan de cuidado del paciente. And that means the patient has to be involved in developing it and agree to it. Así entonces eso significa que el paciente debe de estar involucrado en su desarrollo y en su implementación. If I agree to the treatment plan, Si yo acepto un plan de tratamiento, I'm far more likely to adhere to it. es más posible que yo lo cumpla. But if I simply agree with your plan of care because I think I'm supposed to agree with it, Pero si solo acepto con el plan de cuidados que hace la enfermera, nada más porque se supone que debo de aceptarlo, or because I don't want to argue with you, o porque tampoco no quiero discutir contigo, I'm probably not going to follow it. es muy posible que no vaya yo a seguir ese plan de cuidados con el que no estoy de acuerdo. So, in this interdisciplinary care plan, Así entonces, en un plan de cuidado interdisciplinario, every discipline, all of them, cada disciplina, todos nosotros, needs to bring its own view of that patient debería de traer su propio punto de vista para el cuidado de ese paciente. and needs to bring its own identified areas of concern. Y también debería de poder identificar cuáles son sus áreas de preocupación. And then together as a team, develop a plan that addresses all of those disciplines. Y entonces reunirnos como equipo para poder desarrollar un plan de cuidado que se enfoque en todas las disciplinas que están participando. Our problem when we sit at that interdisciplinary table Nuestro problema cuando nos sentamos en una mesa de trabajo interdisciplinario is that quite often we struggle as nurses es lo que vemos más comúnmente es que las enfermeras batallamos mucho. to explain what is unique about what we bring. Batallamos mucho para explicar lo que es único en el cuidado de enfermería, qué es lo que nos hace únicas en el cuidado que podemos brindar. It's very easy for us to all talk about pathophysiology, Es muy fácil para todos en el equipo hablar acerca de patofisiología and that's important. y sí que es muy importante, But that is far from being the only thing that's important. pero está muy lejos de ser la única cosa que debería de importar. We also have to think about how is the patient responding to what's going on with his body. También tendremos que ser capaces de ver cómo el paciente está respondiendo a los cambios en su organismo, How is he coping? cómo está haciendo afrontamiento sobre esto, What is his spiritual life cuál es su vida reflecting? espiritual del paciente And how might that be changing or how might that be influenced by what's happening physiologically? y también tenemos que ser capaces de analizar cómo esto está influyendo para los cambios patofisiológicos del paciente. And it's not because these are nice things to do, Y esto no es porque estas sean cosas lindas que tenemos que hacer, it's because research shows us es porque la investigación científica demuestra que son importantes. that if we don't work on stress of the patient Y la investigación también nos demuestra que si no trabajamos con el estrés del paciente and how they are coping y también cómo están afrontando la situación and how their disease process is affecting their relationships, y también no analizamos cómo el proceso de la enfermedad está afectando las relaciones del paciente, our outcomes of care will not be as good. entonces nuestros resultados de cuidado no van a ser tan buenos como hubiéramos deseado. So I don't want you to leave here thinking that all we need to know Así es que no queremos que se vayan de aquí pensando que solamente tenemos que saber is a strong pathophysiology of the patient. que lo único que no queremos que se vayan de aquí pensando que lo único que tienen que saber es una fuerte fisiopatología acerca del padecimiento del paciente. That's important, Sí es muy importante, but it is no more important than understanding how the stress response affects that patient.
Pero no es solamente lo importante, también hay otras cosas importantes como cómo afecta el estrés a ese paciente. or how their spirituality and culture affect it. O también cómo lo afecta su espiritualidad y la cultura del paciente. So what is a discipline? Y entonces nos vamos a preguntar otra vez, ¿qué es una disciplina? It's a field of study Es un campo de estudio that has a unique perspective, que tiene una perspectiva única, which gives rise to research que da lugar a la investigación científica and therefore produces a body of knowledge that is unique to that discipline. y entonces eso produce un cuerpo de conocimientos que es único para esa disciplina. So our body of knowledge is not medicine. Así es que por favor hay que recordar que nuestro cuerpo de conocimientos no es la medicina. It is influenced by medicine, Se encuentra influenciado por la medicina, but it is also influenced by psychology pero and también se encuentra sociology influenciado por la psicología, por la sociología and many other fields of study. y también por muchos otros campos de estudio. But what makes it a unique discipline Pero lo que nos hace una disciplina única is not that we take things from these other disciplines. no es que estemos tomando cosas de estas otras disciplinas, It's the way that we look at the patient es la manera en que nosotros volteamos a ver al paciente and how this patient uniquely responds to what's going on in her life. y cómo este paciente responde de manera única a aquello que está sucediendo en su vida. If we don't have that, Si no tenemos eso, we don't have a discipline. entonces no tenemos una disciplina. Okay, so what we bring Y entonces, ¿qué es lo que nosotros traemos a la mesa de discusión? is a focus on that patient's experience. Es el enfoque en la experiencia del paciente How are you responding? y cómo está el paciente And respondiendo how a are eso. you Y responding? cómo usted responde y cómo usted responde. And how can I use my understanding of that response Y cómo puedo utilizar mi entendimiento para poder asumir esas respuestas to improve your health and well-being? para mejorar su bienestar. We bring a holistic focus. Traemos además un enfoque holístico We don't focus on the disease. porque nosotros no nos enfocamos en la enfermedad, We focus on the person. nos enfocamos en la persona. We bring an advocacy for that patient. Nosotros traemos también lo que sería la abogacía por ese paciente And when necessary, we speak for that patient. y cuando es necesario nosotros hablamos por el paciente. Even if that means we speak against the other disciplines. Muchas veces, aunque eso signifique hablar en contra de las otras disciplinas. Sometimes when we're dealing with a younger physician, for example, A veces cuando estamos lidiando, por ejemplo, con médicos jóvenes, they want to save everybody ellos quieren salvar a todo el mundo, because that's how they're taught. porque eso es lo que les han enseñado. Their job is to save lives. Porque lo que les han enseñado es que su única misión es salvar vidas. But we may look at that person and say, this is not what this person wanted in his life. Pero las enfermeras somos capaces de decirle a ese médico, esto no es lo que el paciente quiere para su vida. He didn't want to be on a machine. Ese paciente no hubiera querido estar conectado a un equipo médico. When my father was dying, Cuando mi padre estaba muriendo, we went home for the evening, fuimos a casa para pasar la tarde and he was very clear he wanted no tubes, no machines, no nothing. y él fue muy específico para decirnos que él no quería nada de tubos, nada de máquinas, nada de nada. When we came back very early in the morning, Cuando volvimos al hospital muy temprano por la mañana, he had a G-tube inserted. le pusieron inmediatamente una sonda gastrointestinal. And a nurse met me at the door, Y la enfermera se encontró conmigo en la puerta del paciente and she said, we have a problem. y dijo que teníamos un problema. Because a medical student and a resident during the middle of the night Porque un estudiante de medicina y un residente durante la noche inserted the tube le habían colocado un drenaje, un tubo al paciente, against my father's wishes en contra de la voluntad de mi padre, because they thought he should have one. porque el médico dijo que eso es lo que debería de hacerse.
And they didn't tell the nurses they were doing this. Y además ellos ni siquiera le informaron a la enfermera que estaban haciendo eso. And she was so upset Entonces ella estaba muy molesta because she said, I know this is not what your father wanted. porque ella dijo, yo ya sabía que esto no era lo que tu padre quería. And so we removed the tube. Así es que nosotros quitamos ese dren. But, you know, my sister was very angry at the physician. También mi hermana estaba muy enojada con el médico que había indicado eso. And I said, look, this is how they're taught. Y entonces yo les dije, mira, eso es lo que a ellos les enseñan. They thought they were doing the right thing Ellos pensaron que estaban haciendo las cosas correctamente. because they're trying to save his life. Porque ellos lo que están haciendo es que están tratando de salvar su vida. But what they don't understand is that that's not what he wants, Pero lo que ellos no entienden es que eso no es lo que mi padre quiere. which is why they didn't tell the nurses what they were doing, Así es que por eso ellos no le dijeron a la enfermera lo que iban a hacer. because the nurses would have stopped them. Porque la enfermera los hubiera detenido para que no hicieran algo que el paciente no quería. And that's a difficult situation, Y esa es una situación muy difícil right, for the nurse. para la enfermera. But she was advocating for my father. Pero ella en realidad lo que estaba haciendo es ejercer la abogacía por mi padre. And this is an important part of interdisciplinary care. Y esto es algo de lo más importante cuando estamos hablando de cuidado interdisciplinario. And finally, we bring strategies to manage how people are responding. Y finalmente también traemos a esa mesa de cuidado interdisciplinario estrategias para cómo atender las respuestas humanas del paciente. So, the way we can explain what we bring to other disciplines is to use language that is similar to other disciplines. Entonces, la manera que tenemos para explicarle a las otras disciplinas lo que hacemos es usar un lenguaje estandarizado similar al que usan otras disciplinas. So just as we learn medical diagnoses, Así como nosotros hemos aprendido diagnósticos médicos, we can teach them to learn nursing diagnoses. también podemos enseñarles a los demás los diagnósticos enfermeros. In the newborn intensive care unit where I worked, Y en una unidad de cuidado intensivo donde yo trabajo, we had interdisciplinary teams tenemos equipos de cuidado interdisciplinario that were led by the primary nurse. que van a ser dirigidos, ellos son liderados por una enfermera And the nurse would present the infant y la enfermera es la que presenta el caso with the nursing diagnosis. con los diagnósticos enfermeros. And then we would say, today I think our focus is going to be on this diagnosis. Y entonces ella es capaz de decir, el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en atender este diagnóstico. And then we would talk about what interventions we were going to do. Y luego además hablamos sobre cuáles intervenciones vamos a llevar a cabo. And then it would move along to the other disciplines. Y luego nos vamos moviendo de una disciplina a otra para preguntarles. And the last person to speak was the physician. Y la última persona que habla es el médico. And he was like the moderator of a round table. Y él era algo así como el moderador de nuestra mesa. And he would say, so I understand that nursing is going to focus on, and he would say the nursing diagnosis. Entonces ese médico es capaz de decir, bueno, ya estoy entendiendo el diagnóstico enfermero, y además el médico menciona el diagnóstico enfermero. And then he would say, and social work is focusing on, and he would note their terms. Y luego también el médico podrá decir, sí, las trabajadoras sociales se van a enfocar en esto, y entonces ese médico es capaz de mencionar los términos de las trabajadoras sociales. And he would go around the table of the disciplines Y and luego summarize. va a ir preguntando a todas las demás disciplinas que están en esa mesa de trabajo para sumarizar la información. And then he would say, medicine is going to be focused on this today. Y luego al final él podrá decir, los médicos nos vamos a enfocar en esto el día de hoy. And sometimes Y muchas veces there could be contradictions between what the nurse needed to accomplish and what medicine wanted to accomplish. Muchas veces habrá contradicciones entre lo que las enfermeras queremos lograr y lo que los médicos quieren lograr. Because maybe the physician needed to do several procedures, but the nurse wanted the baby to be left alone because he was really stressed. Que probablemente el médico quería realizar diversos procedimientos, pero las enfermeras queríamos que el bebé lo dejaran en paz porque invadirlo con todos esos procedimientos podría ser muy estresante para el bebé. And so we would negotiate
Así es que pues, tendríamos que negociar a way to accomplish what needed to be done tendríamos que negociar una forma de cómo lograr aquello que se tiene que hacer, that everybody could agree to. en lo que todos podamos estar de acuerdo que se tiene que alcanzar. And that is an interdisciplinary plan of care. Y eso finalmente es un cuidado interdisciplinario. So what are our disciplinary concepts? Entonces nos tendríamos que preguntar cuáles son nuestros conceptos disciplinarios. I think a good way to describe our concepts Yo puedo pensar en una forma de describir nuestros conceptos, is to look at our nursing theories. y esa forma es voltear a ver nuestras teorías de enfermería. So we have the meta paradigm. Nosotros tenemos, por ejemplo, el paradigma médico. No, the meta paradigm of nursing. Sí, perdón. Tenemos el metaparadigma de enfermería, But we also have individual nursing theories, right? pero también tenemos teorías de enfermería individuales. So some of these are grand theories, Algunas son teorías fundamentadas, but some of these are very specific to concepts. pero algunas teorías son muy específicas acerca de conceptos. So we may have nursing theories that look at resilience, Así es que nosotros tenemos algunas teorías que pueden voltear a ver acerca de la resiliencia, por ejemplo, or self-care. o también el autocuidado. And those are concepts of nursing. Y esos son conceptos de enfermería. They're phenomena of concern to our discipline. Son los fenómenos que le preocupan a nuestra disciplina. And there are physiologic ones, Y luego hay unas teorías fisiológicas, spiritual ones, también algunas espirituales, psychological ones, algunas teorías psicológicas, cultural ones. algunas que tienen que ver con la cultura. They are holistic. Entonces esto significa que son holísticas. So we have to learn and we have to teach our concepts. Así es que nosotros los enfermeros tenemos que aprender y luego enseñar los conceptos propios de enfermería. Not just pathophysiology. No tenemos que enseñar exclusivamente patofisiología. Without a way to describe how nurses think and the result of that thinking, Si no somos capaces de describir cómo piensa enfermería y cómo resuelve cosas enfermería, we end up with teams that are physician dominated, terminaremos con equipos de trabajo donde los médicos mandan that are driven by medical diagnoses and treatment. y que el tratamiento está solamente enfocado en el tratamiento médico. We intervene using medical protocols, Intervenimos además utilizando protocolos médicos and nursing is nowhere to be found in there. y entonces ni siquiera encontramos enfermería por ahí, no se nota enfermería. So without a way to describe our knowledge and our judgments, Así entonces, si nosotros no tenemos una forma para describir nuestro conocimiento y nuestros juicios clínicos, we end up with a reduction in nursing autonomy, acabamos teniendo una reducción en la autonomía en el trabajo de enfermería, or it goes away completely. o de plano se ve totalmente eliminada la autonomía del trabajo enfermero. And we become just the people who do what the doctor says. Y entonces nos convertimos en solamente aquellas personas que obedecemos lo que nos dice el médico. Next. Thanks. So there is a different way. Pero hay una forma diferente de abordar esto. We are starting to see research Empezamos a trabajar con investigación científica that is identifying that it is actually the nursing diagnoses que está identificando en realidad cuáles son los diagnósticos enfermeros and the number of nursing diagnoses y también usa el número de diagnósticos enfermeros that determines how long patients end up remaining in a hospital. que es lo que determina que un paciente tenga su estancia hospitalaria. Qué tan larga o corta puede ser esta depende de los diagnósticos enfermeros. It is not the medical diagnosis. No depende esta estancia finalmente del diagnóstico médico. I want to talk about a couple of these studies. Y voy a hablar acerca de un par de estudios. So in an ICU study,
Hay un estudio que se refiere a la terapia intensiva. There were 19 nursing diagnoses that were significantly related to Y en este estudio se demuestra que hubo 19 diagnósticos que se relacionaban con la estancia hospitalaria. that were related to length of stay and mortality in the unit. Y esta relación iba acerca de la mortalidad en esa unidad y también se relacionaba con la duración de la estancia hospitalaria. And when they used a regression analysis, Y cuando utilizamos un análisis de regresión, these diagnoses accounted for 30% of mortality in the unit. estos diagnósticos se relacionaban al 30% de la mortalidad en esa unidad de trabajo. That's pretty important. Esto es muy importante, como podrán notar. Right? Nursing diagnoses were related to a 30% mortality. Los diagnósticos enfermeros en ese estudio fueron relacionados al 30% de la mortalidad de los pacientes. There was not a cluster of medical diagnoses that had that significant of an impact on mortality. Y entonces también analizaron que no había un grupo de diagnósticos médicos que tuviera de tal impacto en esa mortalidad en esa unidad de cuidado intensivo. In an Italian study En un estudio hecho en Italia, that had more than 2,000 patients tuvieron más de 2,000 pacientes in 4 different units, y en esas había 4 unidades de trabajo donde hicieron el estudio. they looked at nursing complexity or the intensity of nursing care required. Y ellos analizaron la complejidad de la enfermería o la complejidad de los cuidados que se habían brindado a los pacientes. And they used nursing diagnosis to define that complexity. Y entonces utilizaron diagnósticos enfermeros para definir esa complejidad de cuidado. And again, this was found to be statistically significantly associated with length of stay and mortality of those patients. Y entonces otra vez encontraron una relación estadística significativa entre los diagnósticos enfermeros y el tiempo de duración de la estancia intrahospitalaria. So, these are just the beginnings of some studies. There's a big study going on in Italy right now. Y entonces, estos son como los estudios incipientes que se están dando al respecto, pero al momento actual hay un estudio muy grande que se está llevando a cabo en Italia, That's really focusing on specific nursing diagnoses and how those affect morbidity and mortality. que se está especificando, se está enfocando en los diagnósticos enfermeros y cómo esto afecta la morbilidad y la mortalidad de los pacientes en esas unidades de cuidado. And the intention of that study is to help identify how many nurses we need based on the complexity of nursing care. Entonces, el objetivo, la intención de ese estudio es verdaderamente identificar cuántas enfermeras se necesitan para brindar el cuidado adecuado, disminuir mortalidad y morbilidad. But we need more studies that look at our diagnoses and length of stay. Pero sí que necesitamos más estudios que puedan relacionar los diagnósticos enfermeros con la duración de la estancia hospitalaria. And wouldn't it be fascinating if we could somehow link nursing diagnosis to preventing hospital admission? ¿Y qué les parece si nosotros no sería fabuloso que pudiéramos establecer una relación entre los diagnósticos enfermeros y evitar el ingreso hospitalario por algunas enfermedades? Because we have nurses in the community. Porque tenemos enfermeras en la comunidad, And if we are seeing patients in clinics and in their homes, porque además estamos viendo pacientes en las clínicas y en sus casas, and if we are really looking at that patient porque si nosotros en verdad estamos viendo esos pacientes and not just doing tasks, y no solamente llevando a cabo tareas, we should be able to recognize when a patient is starting to fail, deberíamos de ser capaces de reconocer cuando un paciente está comenzando a sentirse mal. intervene Podríamos intervenirlo on something that we have diagnosed, en algo que nosotros hemos diagnosticado previamente and prevent them from being admitted to hospital. y entonces evitar que tenga que ir al ingreso hospitalario. And that is a real success. Y eso sería verdaderamente el éxito de enfermería. Because
As many theorists have said, Porque así como lo han dicho muchos teoristas en enfermería, every admission to a hospital is a failure of nursing in the community. porque significa que cada ingreso hospitalario es una falla de las enfermeras en la comunidad. We can look at morbidity and mortality indicators and how they relate to diagnosis. Y también podríamos estar estudiando los indicadores de morbilidad y mortalidad y cómo se relacionan a los diagnósticos enfermeros. There have been some small studies looking at the impact of nursing on preventing readmission to hospital within a 30-day period. Y también se han llevado a cabo pequeños estudios que tienen que ver con el diagnóstico enfermero y cómo este puede ayudar o no a la readmisión del paciente en los siguientes 30 días una vez que ha sido dado de alta. We're starting to look at, again, that complexity and staffing requirements for nurses. Otra vez se está volteando a ver en ese estudio acerca de la complejidad del cuidado enfermero y el número de enfermeras que debe de haber en un servicio. And the relationship between nursing diagnoses and patient satisfaction. Y también cuál es la relación que se establece entre los diagnósticos enfermeros y el cuidado enfermero y la satisfacción del paciente. We need to have evidence that shows us what interventions are linked by evidence to related factors. Necesitamos estudios que nos demuestren con evidencia científica, cuáles son esos factores relacionados. Yesterday we had the presentation from the professor about the oncology guidelines. Ayer tuvimos una presentación sobre que una profesora expuso acerca de las guías de práctica clínica en oncología. And I got really excited. Y me emocionó mucho ver eso. Because if you noticed in that guideline, porque si ustedes notaron en esas guías de práctica clínica, they had the diagnosis, tenían un diagnóstico enfermero, but then they identified the related factor they were focused on. Y una vez que ellos identificaron los factores relacionados, se enfocaban en ello. And then they looked at what interventions the literature told them were effective in treating that related factor. Y luego entonces, apenas entonces se dedicaban a revisar lo que la literatura científica decía que podían ser unas intervenciones de enfermería adecuadas para resolver esos factores relacionados. And when I spoke with her afterwards, y cuando platiqué con ella después de la presentación, they developed those they used the interventions that they identified in meta-analyses ellos of research. utilizaban los resultados de una investigación que hizo un metaanálisis y que había un metaanálisis, utilizaban estos resultados para hacer las intervenciones de enfermería. And that is perfect. Y eso es perfectamente la forma que se debe hacer. Because what is not appropriate, Porque lo que no es apropiado para llevar a cabo and we certainly should not be teaching, y lo que no deberíamos estar enseñando de ninguna manera is to simply take a diagnosis es solamente escoger un diagnóstico and then look at a list of interventions and pick some. y luego agarrar algunas de las intervenciones de enfermería que están en una lista. Eso no se debe hacer. How do we know that that intervention is going to affect the cause for this patient? ¿Cómo podríamos saber si esa intervención es adecuada para atender la causa que está originando el problema de este paciente? We must have evidence-based research that tells us what interventions are most effective. Nosotros debemos de tener evidencia científica que nos demuestre cuáles son los factores relacionados y las intervenciones adecuadas. And we have a lot of that research. Y tenemos mucha investigación científica. There's been a lot of intervention research. Ha habido muchísima investigación científica. But if we're not using it, Pero si no la estamos usando and we're just picking things off a list, y nada más estamos escogiendo cosas de una lista, we don't understand the process at all. entonces es que no entendemos el proceso de ninguna manera. So we need to have evidence-based, strong clinical guidelines in nursing. Entonces necesitamos tener guías de práctica clínica poderosas que estén basadas absolutamente en evidencia científica. And then we need to demand the use of our languages Y además necesitamos exigir la utilización del lenguaje enfermero that are coded que está codificado so that we can compare results across study. y como está codificado podemos comparar resultados a lo largo del estudio.
Because I think it was Professor Hortensia who said, just because you developed a tool doesn't make that tool valid. Y creo que fue la profesora Hortensia la que les dijo ayer que no nada más no significa que cuando desarrollamos un cuestionario o una escala, eso significa que ya esté validado. Eso no es así. We have to validate our own work. Necesitamos validar científicamente nuestro propio trabajo. And that requires that we have operational and conceptual definitions of our terms so that we all are talking about the same thing. Eso significa que debemos de tener definiciones operacionales y conceptuales de la terminología que utilizamos para que todos estemos hablando de la misma cosa. So, bottom line is, if we want to have autonomy, Así que entonces, finalmente, si nosotros queremos tener autonomía en enfermería, we must understand our own discipline. tenemos que entender nuestra propia disciplina, We must name the concepts of our discipline in a standardized manner. tenemos que utilizar y nombrar los conceptos y los términos de nuestra disciplina de una forma estandarizada. And as the students taught us yesterday, Y así como los estudiantes nos enseñaron ayer, we must implement it in a standardized way in practice. tenemos que implementarla en una forma estandarizada durante la práctica clínica. Thank you. Gracias.